Muy buenos días, soy estudiante de la Corporación Universitaria Adventista del Séptimo Día. Actualmente pertenezco al tercer semestre del programa de enfermería. Junto con mis compañeros Brian Alejandro, Stacy Mondragón, Carla Gil, Samantha Gómez y quien les habla, Nicole Stephanie Cuero Santana, les vamos a explicar un poco acerca de la teoría de Merlin-Mitchell. Esta es una teoría de rango medio basada en la práctica y para la explicación de esta nos basamos en la película Bajo la misma estrella. A continuación les vamos a hablar un poco acerca de la teoría de la incertidumbre escrita por Merlin Mitchell. Entonces, esta teórica define la incertidumbre como la incapacidad para determinar el significado de los eventos relacionados con la enfermedad y sostiene que es un estado cognitivo creado cuando la persona no puede estructurar un evento debido a la falta de señales. La incertidumbre entonces se presenta en una situación en que la persona es como incapaz de predecir los resultados con precisión. Generan una serie de emociones, tal como le sucede a una persona cuando está a la espera de la realización de un diagnóstico o un procedimiento clínico. Michel desarrolló la teoría de la incertidumbre en la enfermedad, la cual aplica en las fases prediagnóstico, diagnóstico y tratamiento de una enfermedad. Junto con su teoría, elaboró la escala de la incertidumbre frente a la enfermedad. Cierto, todo esto para medir incertidumbre en situaciones específicas de enfermedad, con cuatro factores fundamentales. Entre estos encontramos lo que fue la ambigüedad, la complejidad, la inconsistencia o deficiencia de información e imprevisibilidad. Ha demostrado ser un instrumento fiable y válido para la medición de la incertidumbre en diferentes poblaciones de pacientes. Está diseñada para ser aplicada a pacientes después de la fase diagnóstica de una enfermedad, por lo que ha sido utilizada ampliamente en investigaciones de pacientes con enfermedades crónicas y ha permitido evaluar diferentes tipos de intervenciones. Biografía de Merlin Mitchell. Nació en 1939 en Boston, de Massachusetts. En 1961 obtuvo la licenciatura en la Universidad de Boston y en 1966 una máster en enfermería especializada en atención psiquiátrica en la Universidad de California. En 1976 obtuvo otro máster y en 1980 su doctorado en psicología. En su tesis doctoral, finalizado con una beca individual que le fue otorgado por el Nacional, se centró en el desarrollo y educación de la escala de la antigüedad percibida frente a la enfermedad, posteriormente conocida como la escala de Mister de la incertidumbre frente a la enfermedad. Al principio de su carrera, Michelle trabajó como enfermera especializada en atención psiquiátrica en centros de enfermería y ámbitos comunitarios. En 1973 al 1979 ejerció de enfermería y al finalizar su doctorado en psicología social. En 1981 se trasladó al College of Nursing de la Universidad Arizona como profesora adjunta. En 1988 obtuvo la plaza de la profesora. Sinopsis de la película Bajo la misma estrella, en la cual los protagonistas son Hazel y Augustus. Se trata de una adolescente llamada Hazel Lancaster, que con tan solo 18 años de edad nos narra lo duro que ha sido su vida desde los 11 años, donde le descubrieron cáncer de tiroides. La señora y el señor Lancaster, que son los padres de Hazel, le han dado todo su apoyo, tanto económico como amoroso, y un acompañamiento infinito. La madre de Hazel, al ver que ella necesitaba relacionarse más con personas, le pidió que hiciese parte del grupo de las personas con enfermedades crónicas que narraban sus historias, al cual Hazel no quería ir, pero por amor a su madre aceptó. Al principio no le gustaba, pero al pasar del tiempo se fue adaptando. Al pasar los días, Hazel conoció a un amigo el cual se llama Augustus. Con tan solo 17 años de edad, asistía al grupo solo por acompañar a su mejor amigo, el cual se llama Isaac. Comenzó a contar su historia, la cual se trata de que había perdido la pierna dado a que había tenido cáncer,
pero ya se encontraba recuperado. Varios días después, Hazel y Augustus se hicieron amigos hasta llegar al punto de enamorarse. Llegó el día donde se hicieron novios y ambos se apoyaban en todo momento, incluso en los momentos más difíciles. Un día realizaron un viaje para que Hazel conociera al escritor de su libro favorito, en el cual, finalizando el viaje, Augustus le dio la triste noticia de que le habían vuelto a descubrir cáncer, donde varios días después se complicó y lastimosamente falleció. Y a Hazel y a su amigo Isaac les dio muy duro su muerte. Meta de la teoría. La teoría de la incertidumbre ante la enfermedad nos brinda al personal de salud un sinfín de posibilidades de acción con el fin de que las personas que presentan una enfermedad crónica acepten la incertidumbre en su vida y aprendan a llevar su vida de una manera más amena, que puedan tener confianza en su entorno social y en el personal de salud. Ahora hablemos acerca del fenómeno central de la teoría. Podemos decir que esta se centra en reducir la incertidumbre frente a la enfermedad y que tanto los pacientes como los familiares logren adaptarse a este nuevo estilo de vida. Asimismo, tener una visión positiva acerca del futuro, ¿cierto? Ya teniendo involucradas a estas personas mencionadas anteriormente y el personal de la salud, lograr que estos actúen de la mejor manera y salgan adelante a pesar de las adversidades. Como ocurre en nuestra película, tenemos una protagonista que se enfrenta a un cáncer de tiroides. ¿Qué pasa? O sea, ella tiene muchas posibilidades de vivir, pero aún así decide ser feliz y aprovechar sus últimos momentos. ¿Qué hizo ella? Conoció a su autor favorito, se enamoró, viajó. Entonces, eso es como que lo que nos trae la teoría, que a pesar de las cosas que estemos pasando, no nos importe, sino que salgamos adelante y aprovechemos los últimos instantes con nuestros familiares y seres queridos. Orígenes y desarrollo de la teoría. La teoría de la incertidumbre frente a la enfermedad de Michel se desarrolló frente a la tesis doctoral que realizó con pacientes hospitalarios, por lo que utilizó datos tanto cuantitativos como cualitativos, y de esta forma creó la primera forma de conceptualización de la incertidumbre en el contexto de la enfermedad. Su teoría sobre la incertidumbre frente a la enfermedad se basaba en modelos ya existentes de procesamientos de información y en el estudio de la personalidad, procedentes de la psicología, que identificaban la incertidumbre como un estado cognitivo resultante de una serie de impulsos o señales que no son suficientes para formar un esquema cognitivo. El esquema cognitivo es la interpretación subjetiva de la persona con respecto a su enfermedad, tratamiento y hospitalización, o una representación interna de una situación o un hecho. Finalmente, Michel atribuye el marco subyacente del estrés, la valoración del afrontamiento y la adaptación de su teoría original al trabajo de Lazarus y de Folman. Áreas en las que se ha utilizado esta teoría. Dentro de ellas tenemos la investigación, la hospitalización, psiquiatría y pruebas empíricas. Las pruebas empíricas se dividen en dos, dentro de ellas está la experiencia. La experiencia está basada en el personal de salud que trata a pacientes adultos hospitalizados con enfermedad crónica o que pongan en riesgo su vida. Por otro lado, tenemos las prácticas basadas en la evidencia, y esta nos habla del control de la incertidumbre que tienen algunas personas, los familiares y el personal de salud frente a las enfermedades crónicas o que pongan en riesgo la vida. La teoría de la incertidumbre también busca por estudios cualitativos entender la historia de la persona, para así poder comprender el contexto en que ellas viven. Esto con el fin de poder intervenir esas dimensiones o esos factores que pueden llegar a generar incertidumbre en la persona o en la familia. Con respecto a cómo se ve el cuidado profesional de enfermería, en esta teoría se puede decir que se concibe como un rasgo humano que motiva acciones integradas en un todo, en donde se ve incluido todas las dimensiones del ser humano, en donde el profesional de enfermería desarrolla empatía con la persona que cuida. Esto con el fin de hacer un cuidado más individualizado para poder suplir las necesidades que necesita esa cierta persona. La incertidumbre también busca por estudios cualitativos entender la historia de la persona, para así poder comprender el contexto en que ellas viven. Esto con el fin de poder
intervenir esas dimensiones o esos factores que pueden llegar a generar incertidumbre en la persona o en la familia. Con respecto a cómo se ve el cuidado profesional de enfermería, en esta teoría se puede decir que se concibe como un rasgo humano que motiva acciones integradas en un todo, en donde se ven incluido todas las dimensiones del ser humano, en donde el profesional de enfermería desarrolla empatía con la persona que cuida. Esto con el fin de hacer un cuidado más individualizado para poder suplir las necesidades que necesita esa cierta persona. Escuela del pensamiento. Se puede decir que esta teoría toma en cuenta la escuela de los efectos deseables, que comprende el equilibrio y la adaptación de las personas positivamente frente a su enfermedad. Las relaciones en estas situaciones es muy importante porque comprenden en grandes componentes que son el acompañamiento y la educación para disminuir la incertidumbre. Ahora, nosotros como profesionales de la salud debemos entender a las personas como un todo en el cual todas las partes que rodean a esa persona lo afecta en este tipo de situaciones, donde la enfermedad es grave o pone en riesgo la vida del paciente. Debe de darle un acompañamiento donde podamos integrarnos ayudándole en su proceso de recuperación, o sea, en tal caso de más gravedad, en morir dignamente. Conceptos centrales de la teoría. En estos encontramos incertidumbre, esquema cognitivo, marco de los estímulos, tipología de los síntomas, familiaridad de los hechos, coherencia de los hechos, fuente de la estructura, autoridad con credibilidad, apoyo social, capacidades cognitivas, interferencia, ilusión, adaptación, nueva perspectiva de la vida y pensamiento prevalístico. A continuación vamos a hablar acerca del metaparadigma de nuestra protagonista. En persona tenemos que su nombre es Hansel Lancaster y cuenta con 16 años. Antecedentes personales: tiene una tiroidectomía, quimioterapias y pertenece a un grupo de apoyos que se encontraba situado en el sótano de una iglesia llamado el Corazón Literal de Jesús. ¿Cierto? Entonces, ocupación: en la película no presenta que ella tenga alguna. Hábitos: le gusta leer y pertenece a una familia nuclear y tiene un buen acompañamiento. Ya hablando acerca del entorno, podemos decir que vive en una casa. Su entorno de cuidado es tanto la casa como el hospital y es cristiana. Tiene una familia y amigos y recibe un excelente apoyo por parte de estos. Su círculo social es muy bueno, entre ellos cuenta con un novio llamado Gus. Y su seguro médico es accesible y muy bueno. Ya hablando de la salud y enfermedad, podemos decir que su problema actual es el cáncer de tiroides etapa 4. El cáncer de tiroides etapa 4 es una enfermedad que se produce como consecuencia de un crecimiento anormal y exagerado de las células que forman parte de este órgano. Estadio 4. ¿Qué quiere decir? Que presenta un tumor que invade tejidos más alejados o con afectación a ganglios más alejados o metastásicos. El cáncer es de cualquier tamaño y ha crecido extensamente más allá de la glándula tiroidea hacia los tejidos adyuvantes del cuello, tal como la laringe, la tráquea, el esófago. El esófago, recordemos, que es el tubo que conecta la garganta con el estómago, al nervio de la laringe o hacia la columna vertebral o los vasos sanguíneos grandes adyacentes. Puede o no haberse propagado a los ganglios linfáticos adyacentes, pero no se ha propagado a sitios distantes. Ahora hablaremos del metaparadigma del protagonista de nuestra película Bajo la misma estrella. En persona tenemos a Agustín Warrior. Este contaba con 18 años de edad. Dentro de sus antecedentes tenemos que padecía de osteosarcoma y esta enfermedad ya le había arrebatado su pierna derecha. Él realmente no presentaba ninguna ocupación. Dentro de sus hábitos practicaba el houseball y antes de la amputación de su pierna jugaba al baloncesto. Él pertenecía a una familia nuclear y recibe un buen acompañamiento por parte de ellos.
Dentro del entorno tenemos que vive en una casa y en el entorno de cuidado estaría su casa y el hospital. Por parte de sus familiares y amigos recibía un excelente apoyo. En círculo social contaba con su novia Hazel y este contaba con un seguro médico muy accesible. Dentro de salud y enfermedad, él padecía de un cáncer de tiroides con metástasis en los pulmones. Este es un tipo de cáncer que se origina en las glándulas tiroides. Este cáncer se origina cuando las células en las tiroides crecen de manera descontrolada y sobrepasan en números a las células normales. Las células cancerosas de la tiroides pueden propagarse a otras partes del cuerpo, como los pulmones, los huesos, y crecen allí. Cuando las células cancerosas se propagan, se habla de una metástasis, pero con el tiempo el cáncer se basa en el tipo de célula que origina el tumor. De modo que cuando el cáncer de tiroides se propaga a los pulmones o a cualquier otra parte del cuerpo, aún así se llama cáncer de tiroides, no cáncer de pulmón. Las intervenciones de enfermería son asistir a quimioterapia y radioterapia pre y post, tener un reposo para evitar complicaciones por muchos esfuerzos, vigilar efectos adversos y reacciones alérgicas de los medicamentos, administrar adecuadamente los medicamentos teniendo en cuenta los correctos de seguridad, vigilar funcionamiento de la ventilación mecánica brindando educación al cuidador familiar, cuidado de catéter venoso central, permeabilidad y signo de infección en el caso de que se requiera. Realizar oxigenoterapia vigilando constantemente signo de intoxicación por oxígeno. Vigilar permeabilidad de la vía aérea. Alimentación balanceada y rica en nutrientes. Monitoreo de signos vitales cada 2 horas. Vigilar saturación de oxígeno cada 30 minutos, su duración y su flujo. Mantener al paciente en lo posible en posición semi-Fowler para evitar broncoaspiración y disminución del patrón respiratorio. Toma de exámenes de laboratorio para obtener un control de la enfermedad. Apoyo emocional y espiritual a pacientes y entorno familiar. Educar al paciente sobre su diagnóstico y educar a su familia. Observar signos y síntomas que indiquen evolución progresiva de patologías actuales que degraden su salud.